Ustedes está reclamando, le dice que se retire, igual segundo Tapia, el presidente del Congreso llama al orden. Tomen asiento, hemos quedado por cortesía, no es que sea una obligación. Tiene usted 10 minutos, primer ministro, y después se tiene que retirar. Por favor, cortesía, bajo ese argumento entonces va a hablar 10 minutos, mientras algunos congresistas de Fuerza Popular como Héctor Becerril abandonan el hemiciclo. Usted se retira porque este es un procedimiento interno del y propio del Congreso. Si estamos de acuerdo, proceda. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, mi saludo a las señoras congresistas, señores congresistas, un agradecimiento especial al congresista Gino Costa y un reconocimiento, señor presidente, a la cortesía que me brinda para hablar, que sin embargo me lleva a tener que decir que es el artículo 129 de la Constitución el que me faculta hacer uso de la palabra con independencia de su tan amable cortesía. Estoy aquí en la ocasión en la que este Congreso quiere tomar la importantísima decisión de elegir magistrados para el Tribunal Constitucional, la máxima entidad interpretativa de la Carta Magna y el ente defensor de los derechos fundamentales de las personas, además de ser, como se ha demostrado en repetidas veces, el árbitro final entre los poderes del Estado. Cuando hablamos del Tribunal Constitucional, hablamos del colegiado que resuelve casos que muchas veces pueden ser altamente controversiales. Hablamos, por ejemplo, cuando tuvimos la ley de la magistratura y se quiso incluir y se incluyó el criterio de meritocracia, se puso en discusión, ¿se estaba yendo contra los derechos de los maestros al evaluarlos o se estaba protegiendo los derechos de los estudiantes? Lo mismo con la SUNEDU, ¿se iba contra los derechos de las universidades por licenciarlas o no, o se protegían los derechos de los estudiantes? Así ha habido muchos casos. ¿Tiene una persona quechohablante en nuestro país derecho a exigir que una entidad pública la atienda en su propio idioma? Todo esto lo define nada menos que el Tribunal Constitucional. Es tan importante para un país que es imprescindible que sus magistrados sean elegidos a través de un procedimiento transparente. En nuestro país hemos añadido desde el año 2012 una modalidad que antes no existía, la modalidad por invitación, una modalidad buena, pero que fue pensada para ser usada de manera excepcional, junto con la modalidad ordinaria, que ofrece audiencias públicas, posibilidad de interponer tachas, transparencia. Sin embargo, señor presidente, desde el año 2014 en adelante, solamente hemos venido utilizando la modalidad por invitación, sin hacer uso de la transparencia que necesitamos para conocer la catadura moral, el nivel profesional, el apego a los principios democráticos de los postulantes. Consideramos por eso, dada además la dificilísima coyuntura política que atravesamos, que no es responsable que usemos nuevamente, como si fuera la regla y no la excepción, la modalidad por invitación. Consideramos que cuando hablo de una crisis política, tenemos que reconocer de cara a nuestras ciudadanas y ciudadanos que hablamos de una crisis política producida por una profunda crisis de corrupción que ha teñido la actividad judicial, la actividad empresarial y también la actividad política. El Tribunal Constitucional no solo ha resuelto casos como los que mencioné hace un momento, el Tribunal Constitucional tendrá que resolver casos de la más alta importancia. Señor presidente, cuando vine a este Congreso a pedir la investidura, cuando vine a hacer confianza por la reforma política, en ambos casos, como ahora, dije lo que repito a continuación. La crisis política que atravesamos se ha convertido en una crisis de legitimidad que ha herido profundamente la confianza de la ciudadanía en todos nosotros. De ahí la razón por la cual el gobierno planteó el 28 de julio un proyecto de adelanto de elecciones para que juntos nos fuéramos y se abriera un nuevo capítulo en nuestro país. Estamos aquí porque consideramos, si recordamos que en el 2014 pasaron 3 meses entre la instalación de la comisión especial y la presentación al Pleno, y en el 2017
pasaron apenas 6 días para el mismo lapso, para elegir a un integrante. Este año han pasado solo 5 días. ¿Tienen derecho nuestros ciudadanos o no a conocer si, por ejemplo, los postulantes, independientemente de su inclinación política, que la pueden tener, por ejemplo, son militantes de un partido? Tienen derecho a saber, por ejemplo, si alguno o alguna de los postulantes ha sido abogada de algún líder político de un partido político. No tendría nada de malo. ¿No tenemos derecho a saber? ¿Tiene derecho la ciudadanía a saber, por ejemplo, qué posiciones públicas han asumido las personas que postulan al Tribunal Constitucional respecto de los casos más difíciles? Tenemos derecho. No estamos permitiendo que la ciudadanía sepa quiénes son los que van a acceder a la más alta magistratura de interpretación constitucional. Eso, pensamos, señor presidente, hiere la legitimidad de un proceso que en el pasado ha sabido lo que es eso y ha tenido que ser revertido. No le hagamos eso al país. Estamos en una crisis de confianza que necesita altas dosis de transparencia. No seamos apresurados, no lo hagamos sin audiencias públicas. Tengamos la posibilidad de que se interpongan tachas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué nos tiene que ver el país como apresurados? Si me permite, por favor, para concluir. No hay interrupciones, por favor. Estamos, por favor, siga el invitado. Consideramos, señor presidente, consideramos que es tanta la importancia de la conformación del Tribunal Constitucional, un tribunal que efectivamente el Congreso tiene derecho a elegir, y no lo discutimos, pero consideramos que debe usarse un procedimiento transparente que garantice a la ciudadanía que elegiremos bien, con los votos de los representantes del pueblo, que son ustedes. Debido a nuestra preocupación, hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente, un proyecto de ley ya presentado ante este Congreso y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Palabra entonces de Salvador del Solar, entre palmas de parte de los congresistas de varias bancadas, de los ministros. Muy bien, acaba de presentar la cuestión de confianza. La cuestión de confianza el Consejo de Ministros en la misma sesión que vendrá después de la elección, o se plantea en la siguiente. Tiene la palabra el señor presidente del Congreso. Ya presentó la cuestión de confianza. Se retira Salvador del Solar. Con los ministros se despide Víctor Andrés García Belaunde y otros parlamentarios por la puerta que le cerraron. Ahora por esa misma puerta se retirará entonces Salvador del Solar en esta imagen, señal en vivo, junto a los ministros. Hizo cuestión de confianza, lo escucharon, se presentó la cuestión de confianza, pero el Congreso sigue con el debate de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que ha dicho el presidente del Congreso es que se debatirá hoy o mañana, pero no exactamente en estos momentos. Es decir, se continúa con el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Habla congresista Flores, de la bancada está pasando su tiempo de gobierno. Cede la palabra al congresista Arana, del Frente Amplio. Congresista Molnar tiene la palabra. Presidente. Congresista Molnar tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, debe quedar absolutamente claro que... Silencio, señores. Señor. Perdón, repito el acuerdo de portavoces. Por acuerdo, junta de portavoces con 10 minutos para cada vocero. Muy bien, entonces es lo que ha ocurrido. Ya en cualquier momento aparece el primer ministro Salvador de Confianza. Salvador del Solar hizo la cuestión de confianza, finalmente la ha presentado en esta exposición
que le cedió el congresista Gino Costa para que hiciera uso de la palabra como invitado. Lo que ha decidido el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, es que esta cuestión de confianza se iba a debatir y votar hoy por la tarde, que hay pleno, o mañana. Vamos a seguir escuchando al congresista Mauricio Mulder. Alrededor, presidente, de una prerrogativa que está en la Constitución. Presidente, no estamos en Venezuela, dígales a ellos que no estamos en Venezuela. El señor Esto no es Cuba. Lo que usted dice. Congresista Flores me pide que quiere continuar, que termine su presentación. Congresista Todos Flores, esperamos tiene eso, los 10 presidente, a ver si tiene argumento. ¿Ah? Presidente. Se ha dado 10 minutos a los voceros de cada uno de los grupos parlamentarios. Artículo 133, presidente, puedes ceder la palabra a los colegas congresistas en un debate, presidente. Entonces, si somos estrictamente, usted como le ha dicho, respetuoso de la Constitución, respetuoso de nuestro reglamento, yo cedo la palabra dentro de nuestro reglamento, presidente. Cediendo la palabra a otro congresista como es Marco Arana. El acuerdo de Junta de Portavoces se calaba un vocero de cada bancada sin interrupción. Y lo que está haciendo el congresista Flores es cediendo la palabra al congresista Marco Arana. De su tiempo. Pero le está especificando que es ya aparecen algunos ministros. Ahí está. El primer ministro Salvador del Solar va a dar declaraciones. Si me permiten un instante que pasen los ministros. Aló. Con paciencia que vamos a poder hablar con tranquilidad. Muy bien, vamos a escuchar las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, luego de su presentación ante el Pleno del Congreso. Señores de la prensa, les agradezco por su presencia y por su atención. Como han presenciado, he participado en el Pleno del Congreso de acuerdo a las atribuciones que el artículo 129 de la Constitución le da al Premier y a todos los ministros. Reconozco, como dije, la cortesía del señor presidente del Congreso, pero como dije también, no hacía falta esa cortesía, nunca sobra, pero no hacía falta porque el artículo 129 me autoriza a hablar cuando hay debate abierto en el Pleno, y en esa atribución es que hablé. Como han escuchado, si me permiten por favor, como han escuchado, hemos presentado una cuestión de confianza respecto de un proyecto de ley que ya ingresó, que ya presentamos, para modificar el procedimiento de elección de los magistrados del más importante tribunal de interpretación constitucional de nuestro país, del que dependen las garantías personales de las personas, el que dirime los conflictos entre los poderes del Estado. Así de importante es. El procedimiento actual de elección se ha estado haciendo de manera altamente apresurada. En solo 5 días se pasó de conformar la comisión especial a sugerir los candidatos al Pleno. En solo 5 días, sin ninguna transparencia, sin ninguna audiencia pública para que conozcamos cuál es la afiliación política, qué piensan de algunos temas de derechos fundamentales, sin que la ciudadanía pueda enterarse de lo mínimo que debe saber de los candidatos o candidatas. Es por eso que exhortamos al Congreso a que hoy mismo defina si nos da la confianza y considera, por lo tanto, que hay que darle transparencia y cuidado a la elección de los magistrados del Constitucional, o si nos la niega. Adicionalmente, exhortamos a que sea el día de hoy. Adicionalmente, quiero decir una cosa más. Hemos presentado también un oficio al Congreso para que, en cumplimiento del reglamento del Congreso, que dispone que una comisión no archiva mociones, sino que recomienda su archivamiento o recomienda su aprobación. ¿A quién se lo recomienda? Como ya dijo el presidente de la República el día de ayer, al Pleno. Estrictamente hablando, independientemente de cuál haya sido la práctica parlamentaria, estrictamente hablando, es el Pleno el que debe decidir si archiva o no. Así que exhortamos al Parlamento a que, en cumplimiento de su propio reglamento, lleve al Pleno el pedido que el presidente de la República presentó el 28 de julio. Si no votan la cuestión de confianza, ¿qué van a hacer ustedes, primer ministro? Si no votan la cuestión de confianza el día de hoy, como si me permiten, es importante
que con tanta agitación no perdamos de vista, peruanas y peruanos, lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro país. La crisis que estamos atravesando tiene una manifestación política, tiene una manifestación judicial, tiene una manifestación empresarial, una manifestación económica incluso. Pero la raíz de la crisis es una sola, y esa raíz se llama corrupción. Y esa corrupción está haciendo que las peruanas y los peruanos hayan perdido la credibilidad en la actividad política. Es por eso que fue responsablemente que el presidente de la República propuso el 28 de julio una salida conjunta por la vía del adelanto de elecciones. Es por eso que cuando se nos dice que ya basta de tantas peleas, tenemos que decir, contra la corrupción nunca vamos a dejar de pelear, porque nuestro país puede crecer económicamente, pero si no se fortalece institucionalmente, si no combate la raíz de la corrupción, nunca será una nación desarrollada. El presidente Martín Vizcarra nos ha dicho una y otra vez a sus ministras y ministros, no estamos aquí para dejar las cosas como están, estamos aquí para cambiarlas. Nosotros representamos el cambio, el esfuerzo del cambio, aunque sea en minoría en el Congreso. No somos la resistencia, somos el cambio y vamos a luchar por el nuevo Perú que ya están haciendo y que tenemos que defender. Se vota la cuestión de confianza, ¿qué van a hacer? Van a votar por el TC. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros abandona el Palacio Legislativo. Bueno, aquí la situación es bastante difícil. Se le dan los honores correspondientes al jefe del gabinete, que está acompañado con todos los integrantes o los titulares de los portafolios de Estado. Y de esta manera se retira Salvador del Solar Labarte, quien ha participado en esta jornada sumamente agitada.